Mi hermana fue arrastrada a un callejón y arrebatada mientras venía a recogerme a la escuela. Yo fui la única testigo, pero era lenta, estaba herida y no podía recordar el rostro del culpable. Mis padres me culparon, me echaron a la calle y pagaron en secreto a unos hombres para que me dieran sustos hasta que el miedo me obligara a recuperar la memoria. Sobreviví mendigando, buscando comida en la basura y durmiendo debajo de los puentes. No sabía administrar el dinero, detectar el peligro rápidamente, ni entender por qué las dos personas que conocían mis limitaciones creían que la falta de hogar repararía una memoria dañada. Soph siempre me había protegido de las personas que se aprovechaban de esas limitaciones. Me acompañaba a casa, contaba el cambio cuando los tenderos se impacientaban y me explicaba los chistes que yo no entendía. Tras su partida, mis padres convirtieron cada habilidad que me faltaba en una prueba de que no merecía un techo. Años más tarde, el prometido de mi hermana ofreció un último método para recuperarla. Tim me había buscado después del funeral, y finalmente me encontró a través de los registros del hospital. A diferencia de mis padres, él comprendía que la memoria no podía regresar a la fuerza a un cerebro lastimado. La máquina era experimental, peligrosa, y capaz de convertir experiencias enterradas en imágenes que otras personas podían ver. La verdad sería transmitida en vivo al mundo entero. El coste era mi mente. Acepté. Yacía atada a una plataforma metálica de recuperación de memoria bajo luces cegadoras. Las cámaras llenaban el auditorio, transmitiendo el procedimiento a todo el mundo. Dean estaba a mi lado. No es demasiado tarde para detenernos. Antes de que pudiera responder, mis padres irrumpieron en la sala. Mamá lloraba, pero no porque yo estuviera a punto de perderlo todo. Enumeró cada dulce que Soph había compartido conmigo, y cada vez que Soph me había tomado de la mano en la calle, convirtiendo la amabilidad de mi hermana en una deuda que yo supuestamente había pagado con una tragedia. Papá les dijo a los médicos que si el dolor podía forzar el regreso del recuerdo, tenían permiso para usar todo el que fuera necesario. Tu hermana te amaba, gritó ella. Se fue porque fue a recogerte. Tú viste al culpable. ¿Por qué te negaste a hablar? Papá dijo que nunca me habían guardado rencor por ser lenta, pero que yo les había pagado olvidando lo único que importaba. El público empezó a susurrar. Aún no sabían lo de la conmoción cerebral, el funeral, las noches sin comer, o los extraños que me esperaban en la calle. Solo veían a una chica lenta que no lograba dar la respuesta que sus padres exigían, y muchos de ellos todavía creían que el castigo podría hacerme útil. A sus ojos, yo ya era culpable. Le hice a Dean una pregunta. Si hacemos esto, atraparán a la persona que se llevó a Soph, ¿verdad? Todo el mundo verá la evidencia. Entonces comiencen. Dean advirtió que la sonda plateada perforaría mi cráneo y entraría en las capas más profundas de mi cerebro. Cuanto más avanzara, peor sería la presión. Miré a mis padres. Si ayuda a Soph, y si mamá y papá pueden perdonarme, no me importa. El médico anunció que la extracción era irreversible. Completarla causaría un daño cerebral catastrófico y un apagón mental. Las primeras etapas podían detenerse, pero llegar al recuerdo del suceso requería entrar en la región dañada creada cuando el agresor me arrojó contra el pavimento. Una vez que la sonda cruzara ese punto, retirarla no restauraría lo que había destruido. Le pedí que no se lo dijera a mi familia todavía. Mientras la sonda descendía, mamá le gritó de repente al médico que se detuviera. La esperanza se encendió dentro de mí. Luego dijo: asegúrese de recuperar ese día. No se preocupe por lo que le pase a su estado. Papá ofreció pagar más si la máquina garantizaba que el culpable sería identificado. La aguja entró en mi cráneo. El dolor me desgarró. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras el primer recuerdo aparecía en la pantalla gigante. Era el funeral de Soph. Yo estaba arrodillada ante su ataúd mientras mamá me sujetaba con fuerza y presionaba mi frente contra el suelo. Recuerda, dinos quién se la llevó. Sollocé que no podía. Me obligó a inclinarme hasta que el llanto manchó las baldosas. Nadie en la habitación la detuvo. El siguiente recuerdo mostraba el día después del entierro. Mamá arrojó un saco a mis pies y me ordenó que me fuera. Dentro había 2 camisas, una manta y los zapatos viejos de Soph. Mamá se quedó con mi identificación y la pequeña cantidad de dinero que Soph había ahorrado para mí, diciendo que la comodidad me volvería perezosa. No entendía dónde se les permitía dormir a las personas sin hogar, así que pasé la primera noche afuera de nuestra puerta cerrada esperando que alguien cambiara de opinión. Cuando recuerdes, podrás volver a casa. Si nunca recuerdas, nunca regreses. Me aferré a su pierna y supliqué. Papá me soltó los dedos uno por uno y me empujó hacia afuera. Durante días regresé a la misma hora porque las rutinas eran la única forma que conocía de pedir ayuda. Cada vez, papá llamaba a la policía u ordenaba a los vecinos que no me dieran de comer. Mis padres no estaban esperando a que la memoria sanara. Estaban construyendo sufrimiento y llamándolo motivación. El auditorio quedó en silencio. Mis padres no se disculparon. Gritaron que la máquina estaba mostrando los recuerdos equivocados y exigieron la escena del callejón. El médico advirtió que profundizar más podría apagarme antes de que el proceso terminara. Papá le dijo que cualquier precio era aceptable. El dinero nunca había sido el problema. Estaban dispuestos a gastarlo todo para recuperar el último momento de Soph, pero nada para mantener a salvo a su hija sobreviviente el tiempo suficiente para sanar. La sonda perforó aún más. Me mostró aprendiendo qué contenedores de restaurantes tenían comida y qué puentes se mantenían secos durante la lluvia. Unos hombres me quitaron los zapatos porque no podía juzgar el peligro con rapidez. Cuando me acercaba a los extraños, se reían de la chica lenta a la que sus propios padres habían abandonado. Cada recuerdo llegó al mundo antes que la tragedia en sí, convirtiendo el procedimiento en un registro de todo lo que mis padres habían hecho mientras afirmaban querer justicia para Soph. Esta vez, la pantalla mostraba a unos niños atrapándome en un arenero mientras me llamaban estúpida. Presionaban la tierra sobre mis piernas y se reían cuando yo no lograba entender cómo liberarme. Soph corrió hacia el patio de juegos, apartó la arena con sus propias manos y se interpuso entre mí y cada niño que se burlaba de mí. El público por fin vio por qué había aceptado entregarme por su recuerdo. Ella había pasado su vida haciendo que el mundo fuera menos aterrador para mí. Mis padres vieron esa ternura y aún así gritaron que la máquina avanzara más rápido. Mamá dijo que Soph había desperdiciado su amabilidad conmigo. Papá exigió que el médico se saltara todos los recuerdos en los que yo aparecía como víctima. Querían una imagen útil de mi cerebro y consideraban el resto de mi vida como un almacenamiento irrelevante. Soph apareció como la luz del sol. Llevaba el pelo en una coleta alta y se paró entre los niños y yo sin dudarlo. Les dijo que yo procesaba las cosas lentamente, no que fuera estúpida, y que mi bondad me hacía mejor que todos ellos. Los ahuyentó, me liberó con sus propias manos y me abrazó mientras lloraba. Mi hermana no es estúpida, les dijo. Solo necesita más tiempo. Es más amable que todos ustedes. Debajo del escenario, mamá lloraba por Soph. Luego me miró y gritó. Después de todo lo que hizo por ti, ¿cómo pudiste olvidar su partida? Yo también quería el recuerdo. Quería hacerle justicia a Soph, pero el deseo no reparaba la lesión que sufrí aquel día. Corrientes eléctricas surgieron a través de la sonda. Perdí mis fuerzas. El médico gritó que mi presión arterial estaba colapsando. Mamá le dijo que continuara. Su único propósito es revelar la verdad sobre Soph. Esas palabras llegaron a la audiencia global antes de que nadie les hubiera dicho a mis padres que completar la recuperación significaba un daño capital. Creían que mi cuerpo era prescindible incluso sin saber exactamente cuán definitiva se volvería su exigencia. Incluso Dean finalmente se volvió contra ellos.
¿No ven que se está apagando? El siguiente recuerdo le respondió. Después de que mis padres me echaran, unos hombres me acorralaron en una obra de construcción abandonada. Mientras me asustaban, volvieron a mí fragmentos de una conversación anterior. Mamá entregándoles dinero en efectivo, papá dándoles instrucciones para intimidarme, quitarme la comida y hacerme sufrir, hasta que me esforzara más por recordar. Ellos habían orquestado los ataques. Los extraños que me quitaban la comida y me estropeaban la ropa no eran peligros fortuitos de la calle. Mis padres habían comprado mi sufrimiento como si fuera un tratamiento, convencidos de que el pánico haría que un cerebro dañado los obedeciera. En la pantalla, el público vio cómo esos hombres me asustaban sin descansar mientras las órdenes de mis padres resonaban de fondo. Ahí fue donde Dean me había encontrado y me había ofrecido el procedimiento. El auditorio estalló, pero la máquina siguió avanzando. Por fin, apareció el día de la tragedia. El público que me había condenado al principio ahora entendía por qué el recuerdo estaba enterrado bajo capas de dolor, conmoción cerebral, inanición y hostilidad repetida. Soph estaba al otro lado de la calle con un vestido nuevo, sonriendo y saludando con la mano. Corrí hacia ella. Un hombre alto con una máscara negra se abalanzó desde el callejón, le tapó la boca y la arrastró hacia la oscuridad. Intenté tomar su mano. Él me empujó con mucha fuerza. Mi cabeza golpeó contra el pavimento y la sombra se esparció debajo de mí. Ese impacto era la razón por la que no podía darles a mis padres el rostro que exigían. Habían castigado una lesión cerebral como si fuera envidia. Mi visión se nubló, pero me obligué a mantener los ojos abiertos. Soph luchaba debajo de él. En un movimiento desesperado, ella agarró su máscara. La tela se desgarró. La luz de la calle cayó sobre el rostro expuesto del agresor. El mundo entero se inclinó hacia la pantalla. Mis padres dejaron de respirar. Y el recuerdo más profundo, el rostro por el que habían sacrificado a su hija sobreviviente para recuperarlo, finalmente comenzó a enfocarse. No podía creer lo que veían mis ojos. No podía creer que el cerebro que ellos habían declarado roto, el cerebro al que habían golpeado y privado de alimento, y dejado sangrar en pavimentos de todo tipo, todavía pudiera guardar algo tan nítido, tan definitivo, tan irrefutable como ese rostro. La imagen tardó 3 segundos en estabilizarse. 3 segundos en los que el auditorio contuvo el aliento, como si el mundo entero hubiera decidido dejar de girar. 3 segundos en los que sentí la sonda atravesar la última capa de tejido cicatrizado que había protegido ese recuerdo durante años. No porque yo quisiera protegerlo, sino porque mi cerebro herido había construido una pared alrededor del dolor más grande para poder seguir funcionando, para poder seguir mendigando, para poder seguir eligiendo qué contenedor tenía comida y cuál estaba vacío, para poder seguir existiendo en un mundo que me había declarado prescindible. Y entonces el rostro apareció. Escuché el sonido antes de ver las caras. No era un grito. Era algo más extraño, más profundo, el tipo de silencio que produce una sala llena de personas cuando todas comprenden simultáneamente que lo que están viendo cambia algo que creían inamovible. Luego alguien en las primeras filas soltó un sonido que era mitad jadeo, mitad nombre. Y ese nombre rompió el silencio como una piedra contra un espejo. Mis padres no dijeron nada. Eso fue lo que me heló. No los gritos, no las acusaciones, no las exigencias de que la máquina continuara. El silencio de mis padres fue el primer silencio genuino que me dieron en ese auditorio. Mamá tenía la boca abierta. Papá había soltado el brazo del médico que había estado sujetando durante minutos, exigiéndole que profundizara más, que encontrara la imagen, que ignorara mis convulsiones y se concentrara en el resultado. Ahora sus manos colgaban a los lados como si hubieran olvidado para qué servían. Vi el rostro en la pantalla durante exactamente 4 segundos antes de que mi visión se fragmentara. La sonda había cruzado el punto de no retorno. Lo supe porque el dolor cambió de naturaleza. Antes era agudo, específico, el tipo de dolor que el cuerpo puede catalogar y contra el que puede luchar. Ahora era disperso, difuso, como si mi cerebro estuviera tratando de comunicarse con partes de sí mismo que ya no respondían. El médico gritó algo sobre presión intracraneal. Alguien corrió hacia los monitores. Escuché el sonido de Dean diciendo mi nombre, no como una pregunta sino como una afirmación, como si pronunciarlo en voz alta pudiera mantenerme anclada a la sala. Quería decirle que estaba bien, que había valido la pena, que Soph finalmente tenía lo que merecía. Pero también necesitaba que alguien me dijera que yo había visto bien, que la lesión no me había engañado en el último momento, que el recuerdo más enterrado, el que mis padres habían destruido mi vida para recuperar, no era un espejismo construido por un cerebro dañado que quería darle sentido a algo que nunca lo tendría. ¿Lo vieron? Conseguí preguntar. Mi voz salió irreconocible, rasposa, como si las palabras hubieran tenido que abrirse paso a través de algo que ya no funcionaba correctamente. ¿Lo vieron todos? Dean apretó mi mano. No respondió inmediatamente. Eso también me dijo algo. En la pantalla, la imagen todavía estaba visible. El médico no había apagado el equipo. Supuse que, en ese punto, nadie en esa sala habría podido moverse lo suficientemente rápido para hacerlo aunque hubieran querido. El rostro que Soph había arrancado de la oscuridad con sus últimas fuerzas, el rostro que ella había elegido exponer aunque eso significara que el hombre supiera que había sido identificado, estaba transmitido en vivo a todo el mundo. No había forma de deshacerlo. No había dinero suficiente para comprarlo de vuelta. Ninguna llamada telefónica que llegara a tiempo. Ningún abogado lo bastante rápido para obtener una orden judicial antes de que millones de personas lo hubieran visto. Lo hubieran capturado en pantalla. Lo hubieran compartido en bucle. Mis padres lo sabían. Por eso seguían en silencio. El médico se acercó a mí con una expresión que no supe leer en ese momento. Una mezcla de algo que podría haber sido culpa y algo que definitivamente era miedo. Necesito que te quedes despierta, dijo. ¿Puedes hacer eso? Llevo años haciendo cosas que nadie creía que podía hacer, respondí. Alguien en el auditorio se rió. No fue una risa cruel. Fue el tipo de risa que escapa cuando una verdad golpea antes de que el cuerpo tenga tiempo de procesarla con dignidad. Las cámaras seguían grabando. Eso también era importante. Los periodistas que habían venido esperando ver a una chica lenta que no podía dar respuestas útiles, estaban viendo algo completamente diferente. Estaban viendo el registro completo de lo que le habían hecho a esa chica lenta, mientras sus padres pedían a los tribunales que les devolvieran la custodia legal para poder continuar los tratamientos. Estaban viendo cada recuerdo en el orden en que había sucedido, sin edición, sin contexto fabricado, sin la versión que mis padres habían contado durante años a cualquiera que preguntara por qué su hija vivía debajo de los puentes. Mamá dio un paso hacia la pantalla. Un guardia de seguridad la detuvo. Ella no intentó forcejear. Solo se quedó mirando la imagen como si pudiera borrarla con la suficiente concentración. Eso no puede ser real, dijo en voz baja. Por primera vez en ese auditorio, no estaba hablando para el público, estaba hablando para sí misma. O quizás para papá, o quizás para Soph, que llevaba años sin poder responderle. Papá no dijo nada. Papá no había dicho nada desde que el rostro apareció en la pantalla. Eso era lo más aterrador de todo. Porque yo lo conocía. Conocía ese silencio de papá. Era el silencio que precede a una decisión, no a una rendición. Era el silencio que él usaba cuando calculaba, cuando consideraba ángulos, cuando determinaba cuál era el movimiento que todavía podía hacerse, aunque todos los demás ya estuvieran perdidos. Y entonces lo vi. Papá sacó su teléfono. No para grabar.
no para llamar a un abogado. Lo vi marcar un número que claramente conocía de memoria, y llevárselo al oído con la misma calma con la que había firmado los papeles que me echaron de la casa, con la misma calma con la que había entregado dinero en efectivo a hombres que usaron ese dinero para lastimarme en callejones oscuros. Dean lo vio también. Se movió hacia él, pero dos guardias lo interceptaron antes de que llegara. El médico anunció que mis signos vitales estaban deteriorándose, que tenían minutos, no horas, que si íbamos a hacer algo, necesitaba autorización ahora. Miré la pantalla una última vez. El rostro seguía ahí, nítido, definitivo, irrefutable. Y comprendí, con la claridad particular que tienen los pensamientos cuando el cuerpo empieza a apagarse, que revelar ese rostro no era el final de nada, era el principio de algo mucho más complicado, porque las personas que aparecen en pantallas transmitidas en vivo no siempre son las únicas responsables de lo que ocurrió. Y los hombres que marcan números de memoria desde auditorios llenos de cámaras mientras su hija se está muriendo encima de una plataforma metálica, no lo hacen sin tener un plan. Dean, dije, hay algo que todavía no saben. Dean se inclinó hacia mí. Sus ojos recorrieron mi cara buscando señales de lo que quedaba de mí. ¿Cuánta lucidez podía sostener todavía antes de que la sonda terminara lo que había comenzado? ¿Qué es lo que no saben? Preguntó en voz baja. Solo para mí. Como siempre había hecho con Soph, supuse. Ese tono particular de alguien que aprendió a hablarle a una persona sin que el resto de la sala interviniera. Tuve que respirar antes de responder. Respirar me costaba de una forma que antes no me costaba. El hombre que marcó ese número, dije. Papá, lo conozco. Dean esperó. Lo conozco porque ya lo había visto antes de que Soph muriera. Lo había visto en nuestra casa. El silencio entre nosotros duró exactamente lo que tardé en ver el cambio en su expresión. No fue sorpresa. Fue algo más cercano al reconocimiento. Como si una pieza que él había tenido en la mano durante años, finalmente encontrara el lugar donde encajaba. ¿Cuántas veces? Preguntó. 3. Siempre llegaba tarde. Siempre se iba cuando Soph volvía del trabajo. Yo le preguntaba a mamá quién era y me decía que era alguien que le ayudaba con las cuentas. Dean cerró los ojos durante un segundo. Cuando los abrió, ya no me estaba mirando a mí. Miraba a papá. Papá todavía tenía el teléfono en la oreja. Pero ahora su mirada también estaba fija en Dean. Y en esa mirada había algo que yo no había visto en él, desde el día en que me empujó fuera de la casa. Incertidumbre. Lo que ocurrió después, sucedió demasiado rápido para que yo pudiera seguirlo con claridad. Dean se dirigió hacia el equipo técnico que controlaba la transmisión. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta, y se lo entregó al técnico principal, con instrucciones que pronunció demasiado bajo para que yo las escuchara. El técnico miró el sobre, miró a Dean, y luego miró la pantalla donde el rostro del asesino seguía visible para el mundo entero. Entonces hizo algo que nadie en ese auditorio esperaba. Dividió la pantalla en dos. En el lado izquierdo, el rostro del hombre de la máscara negra, capturado en el recuerdo que Soph había muerto por exponer. En el lado derecho, una serie de documentos, transferencias bancarias, fechas, nombres. El primero era el nombre del hombre de la máscara. El segundo era el nombre de mi padre. El auditorio no produjo el tipo de ruido que uno imagina cuando descubre que una conspiración lleva años funcionando bajo la superficie. Produjo algo más extraño, más difícil de describir. Era el sonido de miles de personas reorganizando simultáneamente una historia que creían entender, añadiendo capas, retrocediendo, preguntándose cuánto habían visto y cuánto habían elegido no ver. Dean había estado preparando eso. No desde la semana anterior, no desde que me encontró a través de los registros del hospital. Lo había estado preparando desde mucho antes, desde el periodo en que Soph todavía vivía, y él había empezado a notar cosas que no encajaban, visitas que no se explicaban, dinero que salía de cuentas que no debían tener movimientos, un hombre que aparecía en su casa cuando Soph no estaba y desaparecía antes de que ella regresara. Soph no había muerto simplemente porque estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Ella había muerto porque alguien necesitaba que muriera, antes de que descubriera lo que Dean ya sospechaba. Y yo había sido el testigo accidental de todo eso. No solo del asesinato, del hombre que lo cometió, del rostro que podía conectarlo con mi padre, del único eslabón visible de una cadena que, si se tiraba con suficiente fuerza, haría caer algo mucho más grande que un crimen en un callejón. Por eso los golpes. Por eso el hambre. Por eso cada método diseñado para asustar a un cerebro dañado, hasta que dejara de recordar, o hasta que yo dejara de existir para contarlo. No era crueldad irracional. Era precisión. El médico se acercó a mí con una urgencia nueva en los ojos. Escúchame. Podemos detener el procedimiento ahora. Las primeras etapas del daño son... ¿Hay posibilidad de que...? No, dije. El recuerdo ya está en la pantalla. Ya lo tiene todo el mundo. No necesitas... No es por el recuerdo. Tuve que pausar. Hablar me costaba más con cada minuto. Es porque si me detienen ahora, en el estado en que estoy, no podré testificar. Y ellos lo saben. Necesitan que todo quede en la pantalla. Necesitan que sea tan completo que ningún abogado pueda argumentar que fue fabricado. El médico me miró durante un momento largo. Luego asintió, despacio, como alguien que acaba de escuchar una lógica que no esperaba de la persona que tiene delante. Papá había terminado la llamada. Caminaba ahora hacia la salida lateral, con movimientos calculados, sin correr, sin llamar la atención más de lo necesario. Era bueno en eso. Había sido bueno en eso toda su vida. Pero dos personas lo interceptaron antes de llegar a la puerta. No eran guardias de seguridad del auditorio. Llevaban identificaciones diferentes. Dean los había llamado antes de que comenzara el procedimiento, antes de que yo llegara a esa plataforma, antes de que las cámaras se encendieran. Él también sabía que papá intentaría marcharse en cuanto el riesgo se volviera concreto. Mamá no intentó huir. Se quedó de pie frente a la pantalla, mirando los documentos que Dean había tardado años en reunir, y su expresión fue la primera cosa genuinamente difícil de leer que vi en ella durante todo ese tiempo. No era arrepentimiento, tampoco era rabia. Era algo que se parecía mucho a la comprensión tardía. El instante en que alguien entiende que la versión de los hechos que eligió creer tenía grietas que siempre estuvo ahí, pero que nunca quiso ver, porque ver las grietas habría exigido preguntarse qué había al otro lado. Ahora lo veía. El dolor que cruzó por su cara no era por mí. Lo supe en ese momento con la misma certeza con la que había sabido siempre las cosas difíciles, lentamente, pero sin error. Era por ella misma. Por lo que significaba haber construido una vida entera junto a alguien y descubrir, frente a un auditorio global, y con tu hija moribunda en una plataforma metálica, que esa persona te había usado de la misma forma en que tú habías usado a tu hija. Que tú también habías sido un instrumento. La diferencia era que yo siempre lo supe. Y ella había elegido no verlo. En la pantalla, los documentos siguieron desplegándose. Fechas que conectaban al hombre de la máscara con pagos que venían de cuentas vinculadas a mi padre. Correos electrónicos impresos y escaneados. Una cronología que Dean había construido con la paciencia de alguien que amaba a Soph, lo suficiente como para no conformarse con que la causa de su muerte fuera simplemente el mal momento y el lugar equivocado. Yo seguía en la plataforma. La sonda seguía dentro de mi cráneo. Mis signos vitales seguían deteriorándose en un monitor que nadie había apagado. Pero por primera vez desde que había dicho que sí, sentí algo que no esperaba sentir. Sentí que Soph estaba viéndome. No de la forma en que uno dice esas cosas cuando quiere consolarse. De la manera concreta y específica en que siempre la había sentido. Como una presencia entre los niños del patio de juegos, como un par de manos desenterrando arena,
como alguien que se pone delante tuyo sin dudar, y les dice a todos los que te miran que el problema no es tuyo, sino el tiempo que les das. Recordé la última vez que la vi sonreír. Al otro lado de la calle, el vestido nuevo, la coleta alta, la mano que saludaba. Recordé que corría hacia ella. Y recordé, con una claridad que la máquina no había necesitado extraer porque nunca había estado enterrada. Que en el segundo antes de que el hombre saltara desde el callejón, Soph me había visto correr hacia ella y había dado un paso también. No esperó que yo llegara. Vino hacia mí. Siempre había venido hacia mí. Eso era lo que mamá no había podido entender nunca. Soph no me acompañaba a casa porque yo lo necesitara. Me acompañaba porque ella quería. Porque yo era su hermana, y ella elegía esa hermandad todos los días. Con el mismo gesto sencillo con el que uno elige tomar la mano de alguien en la oscuridad sin esperar que se lo pidan. Y mientras la máquina seguía avanzando, y el mundo seguía mirando, y mis padres enfrentaban por primera vez las consecuencias de decisiones que yo nunca había podido comprender del todo, pensé en esa última imagen de Soph caminando hacia mí. Pensé que ella no había venido a recogerme a la escuela aquel día. Ella simplemente venía hacia mí. Como siempre. Como desde el principio. Los dos hombres que interceptaron a papá en la salida lateral no le hablaron en voz alta. Eso era lo que más perturbaba al auditorio, creo. Todos habían esperado un arresto dramático, esposas, gritos, el tipo de escena que confirma que la justicia existe, y que llega con suficiente ruido para que no haya dudas. En cambio, los dos hombres simplemente se pararon frente a él, le mostraron sus identificaciones en silencio y le indicaron con un gesto que retrocediera. Papá los miró, miró la pantalla, miró a Dean. Y entonces hizo algo que no esperé. Se volvió hacia mí. No hacia la sala, no hacia las cámaras, no hacia los abogados que ya debía estar calculando cómo llamar. Hacia mí. La chica atada a la plataforma con una sonda dentro del cráneo y sangre en el cabello. Y durante los 3 segundos que duró esa mirada, no pude determinar qué estaba buscando. Si era una última oportunidad de intimidarme. Si era algo más parecido a una despedida. Si era la primera vez que me miraba de verdad en años. Ahora que no podía apartarme. Ahora que el mundo entero estaba viendo lo que él veía. No aparté los ojos. Eso también lo aprendí en la calle. Cuando no puedes correr más rápido que el peligro, a veces lo único que te queda es no mostrarle que tienes miedo. Papá fue el primero en apartar la vista. Los hombres lo escoltaron fuera de la sala. Las cámaras lo siguieron hasta donde pudieron. El auditorio no aplaudió. Respiró, que es algo diferente. El tipo de exhalación colectiva que se produce cuando una tensión que nadie había nombrado en voz alta, finalmente tiene permiso de aflojar. El médico apareció junto a mí otra vez. Revisó los monitores con gestos precisos, sin prisa innecesaria, pero tampoco con la calma de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Hay algo que quiero explicarte, dijo, sobre lo que viene. Ya sé lo que viene. Entonces sabes que el margen es muy estrecho. Siempre lo fue. Él dudó. Luego asintió. Fue el tipo de asentimiento que hacen las personas cuando comprenden que la conversación que querían tener ya no es necesaria. Dean tomó mi mano de nuevo. Tenía los ojos rojos, aunque no había llorado, o al menos yo no lo había visto hacerlo. Era el tipo de persona que guarda el dolor para después, cuando ya no haya nadie mirando y el trabajo esté terminado. Soph me había dicho eso una vez, que Dean era así, que a ella le había costado meses entender que el silencio de él no era frialdad, sino una forma particular de presencia, el tipo de persona que está completamente ahí aunque no lo demuestre con ruido. Los documentos son suficientes, dije. No era una pregunta. Son suficientes, confirmó. Hay más de lo que viste en la pantalla. Llevan años. El primer pago es de 3 meses antes de que Soph muriera. 3 meses antes. Lo procesé despacio, de la forma en que proceso las cosas que son demasiado grandes para entrarlas de golpe. 3 meses antes de que Soph muriera, alguien le había pagado a un hombre para que estuviera listo. Lo que significaba que no había sido una decisión tomada en pánico. Había sido planificado, revisado, ajustado probablemente, porque los primeros planes tienen errores, y los errores se corrigen antes de ejecutar. Soph había sido ejecutada. Y yo era el único detalle que no había salido según lo previsto. El testigo involuntario. La hermana lenta que estaba en el lugar equivocado y que, a pesar de la patada en la cabeza, a pesar del pavimento, a pesar de todos los años y todos los métodos diseñados para silenciarme, seguía estando en alguna parte con ese rostro guardado en el único lugar donde nadie había podido buscarlo. ¿Por qué Soph? Pregunté. Era la pregunta que había estado debajo de todas las demás durante años, la que nunca había podido formular porque formularla significaba aceptar que había una respuesta, y que la respuesta tenía que ver con mi padre de una forma que ningún cerebro, lesionado o no, quiere aceptar sobre su propio padre. Dean tardó en responder. No porque no supiera, sino porque estaba eligiendo cuánto decirme ahora y cuánto podía esperar. Soph había encontrado algo, dijo finalmente. En los registros de la empresa de tu padre. No entendía del todo lo que significaba, pero lo había guardado. Me lo mostró la semana antes de morir. Le dije que esperara, que primero verificaríamos, que no hiciéramos nada hasta estar seguros. Se detuvo. No esperamos suficiente. En la pantalla, los documentos seguían visibles. El técnico había dejado de desplazarlos. La imagen del rostro del asesino y los registros financieros ocupaban el espacio en paralelo, como si la pantalla hubiera decidido por su cuenta que esa comparación era la que el mundo necesitaba ver durante el tiempo suficiente, para que no hubiera forma de cuestionarla después. Mamá seguía de pie frente a ella. Había dejado de mirar los documentos. Ahora miraba la imagen de Soph en el patio de juegos. El recuerdo que la máquina había extraído antes, cuando Soph desenterró mis piernas con sus propias manos, y les dijo a los otros niños que yo no era estúpida, sino que necesitaba más tiempo. Alguien del equipo médico le habló a mamá en voz baja. Ella no respondió. Solo siguió mirando a Soph con una expresión que yo había visto en otras personas pero nunca en ella. El tipo de dolor que no busca audiencia. Que no necesita que nadie lo vea para ser real. Supe entonces que parte de lo que mamá había hecho durante todos esos años no era solo crueldad calculada. Era también la crueldad de alguien que eligió no mirar demasiado de cerca, porque mirar significaba preguntar, y preguntar significaba recibir respuestas que haría imposible seguir viviendo de la misma manera. Había elegido construir una versión de los hechos donde yo era el problema, donde mi memoria era el único obstáculo, donde su marido era el hombre que decía ser. No era una excusa, pero era una explicación. Y a veces las explicaciones duelen más que las acusaciones porque no ofrecen a nadie en quien descargar la rabia. El médico anunció que mis signos vitales habían estabilizado ligeramente. No era una mejora, era una pausa. El tipo de pausa que produce un cuerpo cuando ha decidido usar sus últimas reservas con cuidado. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Él no me respondió con un número. Me respondió con una mirada que era una respuesta de todas formas. Entonces terminemos, dije. En la sala, uno de los técnicos recibió una llamada. Escuché fragmentos. Una dirección, un nombre, una confirmación. Se acercó a Dean y le dijo algo al oído. Dean cerró los ojos durante un segundo. Cuando los abrió, había en él algo que no era alivio exactamente, sino la calma específica de alguien que acaba de recibir la confirmación de que años de trabajo no fueron en vano. Lo encontraron, me dijo. Estaba intentando cruzar hacia el estado de al lado. Llevaba documentos falsos. El hombre de la máscara. El hombre cuyo rostro Soph había arrancado de la oscuridad con sus últimas fuerzas.
El auditorio lo escuchó. El murmullo que siguió no fue de celebración, sino de algo más parecido al peso de entender que las piezas siempre estuvieron ahí, dispersas y visibles, y que lo que faltaba no era la información, sino la voluntad de mirarlas juntas. Mamá se dio vuelta lentamente desde la pantalla. Me miró con una expresión que yo no tenía nombre para nombrar todavía. No era disculpa. No era perdón. Era algo anterior a las palabras. Algo que existía antes de que los adultos aprendieran a reemplazar los sentimientos con explicaciones. Abrió la boca. La cerró. Luego dijo, en voz muy baja, las únicas 4 palabras que en ese momento eran ciertas y que ninguna de las dos podíamos deshacer. No lo sabía todo. No le respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido, en años de leer el mundo más despacio que los demás, que algunas cosas necesitan tiempo para saberse si son verdad. Y que el tiempo, en ese momento, era lo único que yo ya no tenía para gastar en dudas. La sonda esperaba. El último recuerdo esperaba. El mundo entero esperaba. Y yo todavía tenía una cosa más que hacer. La sonda descendió por última vez. No fue como los descensos anteriores. No hubo un punto específico donde el dolor aumentara, o donde mi cuerpo advirtiera que estaba cruzando un umbral. Fue más bien lo contrario. Una especie de silencio interior. Como si todas las partes de mí que habían estado resistiendo durante horas, hubieran decidido simultáneamente que ya no era necesario resistir. Que lo que quedaba podía llegar solo. Y llegó. El callejón apareció en la pantalla con una claridad que no tenía ninguno de los otros recuerdos. No era la claridad borrosa de algo que el cerebro reconstruye a partir de fragmentos. Era la claridad de algo que siempre estuvo intacto, preservado exactamente como había ocurrido, guardado en la región más profunda del daño, no porque el cerebro quisiera esconderlo, sino porque la lesión había construido una pared alrededor de él, sin saber que lo que protegía era también la respuesta. Soph luchaba debajo del hombre. El vestido nuevo, la coleta alta, las manos que buscaban algo a que aferrarse en la oscuridad del callejón. Sus dedos encontraron la máscara. El mundo entero vio lo que yo había visto aquella tarde, con la diferencia de que ahora no era una niña de 12 años con la cabeza sangrando en el pavimento la única persona que lo miraba. Ahora, eran millones. Y el rostro que apareció cuando la tela se desgarró no necesitaba presentación, porque Dean ya había colocado los documentos junto a él, y porque papá ya había sido escoltado fuera de la sala, y porque las piezas que el mundo había estado sosteniendo durante los últimos minutos, de repente encajaron todas al mismo tiempo con el tipo de precisión que no deja espacio para la duda. El auditorio estalló. No en el ruido que uno asocia con una multitud celebrando, en el ruido que produce una multitud cuando la indignación y el dolor y el alivio y la rabia, y algo que podría llamarse vergüenza colectiva, la vergüenza de haber llegado dispuestos a juzgar a la chica lenta que no podía dar respuestas útiles, chocan contra el reconocimiento de lo que realmente habían estado viendo todo ese tiempo. Habían estado viendo a alguien que siempre dijo la verdad, que nunca ocultó nada, que simplemente necesitaba más tiempo. El médico gritó algo. Escuché el sonido de equipos moviéndose, de personas corriendo, de voces que se superponen unas a otras con la urgencia específica de quienes saben que los minutos importan. Sentí manos sobre mí. Sentí que la sonda comenzaba a retirarse con una lentitud calculada que contrastaba con todo lo demás que estaba ocurriendo a mi alrededor. Dean no se movió de mi lado. Eso fue lo último que registré con claridad antes de que todo se volviera blanco. La presión de su mano sobre la mía. Firme. Sin apresurarse. Sin el temblor de alguien que está a punto de soltar. Como Soph. Exactamente como Soph. Desperté 19 días después. No lo supe de inmediato. El tiempo en el hospital tiene una textura diferente al tiempo normal, más lento en algunos momentos y completamente ausente en otros. Lo primero que entendí fue que había luz natural en la habitación. Lo segundo, que había alguien sentado junto a la cama. Lo tercero, que ese alguien era Dean, que tenía el mismo aspecto de siempre excepto por las ojeras y el café a medio tomar sobre la mesa auxiliar. Hola, dije. Mi voz sonó como algo que había estado guardado sin usar durante mucho tiempo, que era exactamente lo que había pasado. Dean me miró durante un segundo. Luego soltó el aire de la forma en que lo sueltan las personas cuando llevan mucho tiempo sosteniéndolo sin darse cuenta. Hola, respondió. Me contó el resto en fragmentos, distribuidos en varios días, calibrando cuánto podía procesar cada vez. Yo le pedí que no me protegiera demasiado, que lo que no entendiera en el primer intento, podría preguntarlo una segunda vez, o una tercera, y que eso no era un problema, que nunca lo había sido. El hombre de la máscara fue detenido a 90 kilómetros de la frontera. Los documentos falsos que llevaba contenían errores que cualquier agente de control habría detectado, lo cual sugería que había salido demasiado rápido, sin el tiempo suficiente para prepararse, porque nadie había anticipado que la transmisión llegaría tan lejos, ni que la identificación sería tan inmediata. Mi padre fue imputado por 3 cargos distintos. La investigación que siguió descubrió que lo que Soph había encontrado en los registros de su empresa no era un error contable, sino la evidencia de una red de desvío de fondos, que llevaba años operando, y que ella había documentado sin entender completamente lo que tenía entre las manos. Él lo supo cuando ella se lo mencionó. Y tomó una decisión. Lo que siguió fue consecuencia de esa decisión. Mamá no fue imputada. Los investigadores determinaron que su participación había sido la participación de alguien que eligió no saber, que es diferente de planear o de ordenar, aunque no es inocencia tampoco. Ella no me buscó en el hospital. Tampoco envió mensajes. Un abogado se comunicó con Dean para informar que ella había dejado la ciudad. No supe a dónde fue. No pregunté. Había pasado años esperando que ella cambiara de opinión. En algún punto entre el callejón y la plataforma metálica, había comprendido que esperar que alguien cambie no es una estrategia. Es solo otra forma de quedarse quieta mientras el mundo sigue moviéndose. Lo que sí recibí, a través de Dean, fueron mensajes de personas que habían visto la transmisión. No los leí todos. Había demasiados y el médico me había pedido que no saturara un cerebro que todavía estaba reorganizándose. Pero Dean me leyó algunos en voz alta, los que él consideraba que valía la pena escuchar, con el mismo criterio silencioso con el que hacía todas las cosas. Había uno de una mujer que trabajaba con personas con lesiones cerebrales, y que había visto el procedimiento completo. Decía que en sus 20 años de trabajo nunca había visto una descripción tan precisa de lo que significa vivir con daño cognitivo, en un mundo que interpreta la lentitud como falta de valor. Que lo que yo había descrito, sin usar ningún término técnico, sin ningún acceso a vocabulario especializado, era exactamente lo que sus pacientes intentaban explicarle, y que el mundo habitualmente ignoraba. Que algunas personas procesan más despacio porque lo que procesan es más complejo. Que la profundidad no siempre produce velocidad. Que confundir una con la otra es uno de los errores más caros que comete una sociedad. Ese mensaje lo guardé. 8 meses después me senté en una silla de madera frente a un panel de 3 jueces y respondí preguntas durante 4 horas. El abogado de mi padre intentó en 2 ocasiones diferentes sugerir que mi testimonio era poco confiable dado mi historial neurológico. El fiscal reprodujo en ese momento un fragmento de la transmisión. El recuerdo del callejón, el rostro, la máscara desgarrándose. Luego preguntó al panel si había algo en ese recuerdo que sugiriera fabricación o confusión. No hubo objeción adicional. Mi padre no me miró durante el juicio. Eso también me dijo algo. No era vergüenza. Era la estrategia de alguien que había aprendido que mirar a ciertas personas hacía más difícil sostener la versión que uno necesitaba creer de sí mismo. El veredicto llegó en el 10º día.
No voy a describir cómo me sentí en ese momento, porque no tengo palabras suficientemente exactas y no quiero usar palabras inexactas para algo que importa tanto. Solo diré que Dean estaba a mi lado. Y que cuando el juez leyó la última línea de la sentencia, pensé en Soph en el patio de juegos, arrodillada en la arena, desenterrando mis piernas con sus propias manos. Pensé que ella no había hecho eso porque yo lo necesitara. Lo había hecho porque ella era ese tipo de persona. El tipo que ve a alguien atrapado y no calcula el costo de ayudar antes de moverse. El tipo que pone su cuerpo entre el peligro y quien quiere proteger sin esperar que le pregunten si está segura. Y pensé que lo único que yo podía hacer por alguien así era no dejar que lo que le habían hecho quedara sin nombre. Lo tenía ahora. Estaba en los registros, en las transcripciones, en los archivos de una investigación que continuaría durante años. Era permanente de la única forma en que las cosas pueden serlo. Porque alguien lo vio y lo dijo en voz alta y el mundo lo escuchó. Me habían dicho que era lenta toda mi vida. Que procesaba demasiado despacio. Que necesitaba demasiada ayuda. Que sin Soph no podría funcionar. Que sin un techo encima de mí no podría sobrevivir. Que sin mi memoria intacta no tenía nada que ofrecer. Sobreviví la calle. Sobreviví el hambre. Sobreviví los golpes. Sobreviví el procedimiento. Sobreviví 19 días de silencio blanco en una habitación de hospital, mientras mi cerebro decidía si valía la pena el esfuerzo de seguir. Decidió que sí. No porque yo sea extraordinaria, sino porque la lentitud que todos convirtieron en mi debilidad era también la razón por la que guardé ese rostro, cuando alguien más rápido lo habría dejado escapar. La razón por la que observé durante años lo que nadie más miró con suficiente paciencia. La razón por la que recordé detalles que los demás consideraron irrelevantes. El mundo premia la velocidad. Pero la verdad no siempre se mueve rápido. A veces se mueve despacio, guardada en el único lugar donde nadie pensó buscarla, esperando el momento en que alguien tenga el tiempo suficiente para escucharla. Yo siempre tuve ese tiempo. Eso nunca fue mi defecto. Siempre fue